Increíble revelación, niñera expuesta maltratando al hijo del millonario, transformación inesperada. En aquel barrio opulento de Polanco, el brillo de la mansión se reflejaba en los ojos de Javier, un joven de 17 años. Trabajar como niñero para una familia acomodada era un sueño y una pesadilla al mismo tiempo. La lujosa vida que lo envolvía lo fascinaba, mientras que la imagen de su madre, con su dedicación inquebrantable como maestra en su pequeño departamento, lo mantenía anclado a la realidad. Desde su infancia, su madre le enseñó sobre el valor del esfuerzo y la honestidad, pero ahora se encontraba en un dilema que lo desbordaba. Mateo, el pequeño de la familia, era un niño frágil y sensible. Cada vez que lo veía con su sonrisa tímida, su corazón se llenaba de ternura, pero tras las puertas de aquel hogar, Javier se veía obligado a presenciar algo que desdibujaba ese ideal de familia perfecta. La niñera presentaba una fachada amable, pero su verdadero rostro se dejaba ver en los momentos de desesperación. Los gritos desgarradores que reverberaban por los pasillos le hacían cuestionar su decisión de aceptar aquel empleo. La angustia lo invadía al imaginar al pequeño escondido bajo la cama, asustado y temeroso. Las enseñanzas de su madre resonaban en su mente: hijo, siempre haz lo correcto, no importa el costo. Pero, ¿qué podía hacer él, un joven extranjero en un mundo lleno de poder y riqueza, para rescatar a un niño de un abuso inconcebible? Javier luchaba con sus pensamientos a toda velocidad, cada protesta de Mateo lo desnudaba aún más. Dudar era fácil, pero actuar era una puerta que asustaba. Mientras la angustia se acomodaba en su pecho, su deseo de proteger al niño crecía. El anciano jardinero, que observaba desde la sombra, se convirtió en su confidente. Su voz, profunda y llena de historias, le contaba sobre coraje y justicia. Recuerda, hijo, la verdad es una semilla que necesita buen terreno para florecer, decía, alentándolo a enfrentar sus miedos. Sin embargo, a cada paso que daba, sentía la mirada penetrante de la niñera, como si sus intenciones fueran descubiertas. Su piel se erizaba ante la posibilidad de ser desenmascarado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los gritos de Mateo resonaban en su mente con cada vez más fuerza. La presión crecía, y de alguna forma, Javier se sentía atrapado en una red de compromisos: su familia, la niñera, su trabajo y la política feroz del hogar. Si se atrevía a actuar, ¿quién le garantizaría que no habría represalias? ¿Y si eso significaba poner en peligro la vida tranquila que había construido con su madre? Justo cuando estaba a punto de dar un paso hacia adelante, sus pensamientos fueron interrumpidos por una llamada anónima que lo heló. ¿No crees que sería mejor mantener la boca cerrada? Sus palabras resonaban como un eco en su mente. Javier sintió que el aire le faltaba, la decisión que alguna vez pareció clara se tambaleaba en un abismo de incertidumbres. ¿Qué precio tendría que pagar para proteger al pequeño Mateo? La tensión se volvía insoportable, y el dilema lo consumía mientras la oscuridad acechaba tras las paredes doradas de la mansión. ¿Sería capaz de hacer lo correcto antes de que fuera demasiado tarde? La intensidad de la mirada de la niñera era un destello de advertencia. Javier sintió como el pulso le aceleraba, pero en lugar de ceder, su determinación creció. La conversación era una batalla que no podía evitar, y su instinto le decía que cada palabra deliberada podría marcar la diferencia entre el silencio y la verdad. Estaba en el jardín, hablando con el jardinero, respondió Javier, intentando que su voz no temblara, sugiriendo calma ante el vendaval que se cernía sobre él. La niñera frunció el ceño, sus labios apretados revelaban una incomodidad que no podía ocultar. No te acerques demasiado a él, dijo con un tono de advertencia que heló la sangre. Él es un niño problemático. Problemático o no, es un niño, replicó Javier,
consciente de que cada respuesta se sentía como un paso más firme en sus convicciones. Lo que antes era una simple rutina ahora era un campo de minas de emociones, y él estaba decidido a cruzar sin mirar atrás. La niñera se rió burlonamente, pero no había desconfianza en la risa, había un miedo palpable. Mientras la confrontación proseguía, el rostro de la niñera se tornaba más oscuro con cada minuto que pasaba. Javier se preguntaba qué otros secretos ocultaba, y aunque su adrenalina alcanzaba picos peligrosos, también le recordaba que la verdad, una vez liberada, no tenía confines. Mateo se siente seguro cuando está conmigo, dijo Javier, tratando de desafiar su autoridad. Pero el impacto de sus palabras pareció hacer eco en la niñera, su rostro palideció y sus ojos se apagaron momentáneamente, como si el veneno de la verdad penetrara en su entorno. Sin embargo, había un riesgo en su juego. La niñera podría ser más astuta de lo que aparentaba. No puedes interferir en mi trabajo. Hay consecuencias para quienes lo hacen, respondió, apretando los puños. Javier sintió el impulso de retroceder, pero en su interior sabía que no podía. De manera inusitada, el eco del jardinero resonaba en su mente, la valentía es la respuesta. La toma de decisiones se volvía cada vez más clara para Javier. Era el momento de reunir pruebas, de buscar esos momentos que lo validaran a él y a Mateo. La valentía no solo era enfrentarse a la niñera, sino también a su propia inseguridad. Tenía que demostrar que no permitiría que el miedo dictara sus pasos. Al regresar a su habitación, se sentó en el borde de su cama para procesar la confrontación. La salida, aunque tensa, era la antesala de un despertar personal. Su mente comenzó a organizar un esquema de lo que debía hacer a continuación. Tomar fotografías, anotar cada conversación, establecer un criterio de lo que significaba cuidar a Mateo. Había aprendido a ocultar sus emociones, pero esta situación lo había empujado a confrontar lo que había estado eludiendo, la responsabilidad de actuar en función de aquello en lo que creía. Mientras contaba las horas hasta el amanecer, su determinación tomaba forma. Sabía que la niñera no cedería tan fácilmente y que la verdad requeriría un esfuerzo férreo. Días de planificar se extendían ante él, como una tela en blanco en la que comenzaría a trazar su obra. La cámara sería su aliado y cada comentario de Mateo un indicativo de los pasos a seguir. Antes de dormir, Javier miró por la ventana. Las estrellas brillaban en la oscuridad, reflejando una posible rectitud hacia el futuro. Sin embargo, la pregunta se instalaba en su mente, ¿qué pasaría si la niñera descubría su plan antes de que pudiera ejecutarlo? En el fondo de su corazón, Javier sabía que la enfrentarían, las cartas estaban sobre la mesa. Había mucho en juego, y la determinación que había aprendido en el proceso ahora era su linterna en la oscuridad. Al día siguiente, la niñera lo observó con esa misma mirada que presagiaba tormenta. Javier sintió un escalofrío, pero esta vez, su miedo se había transformado en un coraje inquebrantable. Se encontraba en la encrucijada de la verdad y la mentira, y ahora que había comenzado, debía continuar. Mientras contemplaba la situación en la que se adentraba, la pregunta lo acechaba, ¿estaba preparado para todo lo que vendría en su búsqueda de la verdad? Aquella era solo la génesis de algo más grande. Sin embargo, un nuevo revuelo resonó en la casa una mañana, una llegada inesperada que amenazaba con cambiar el rumbo de su intrépido plan. Javier se despertó aquella mañana sintiéndose diferente. Había un aire de tensión palpable en la casa, pero él no podía permitirse distracciones. Tenía que concentrarse en su plan. Mientras se preparaba, repasaba mentalmente todo lo que había decidido implementar, la cámara lista, el cuaderno y un bolígrafo en el bolsillo. Ante la situación, la confianza que había construido en su interior le daba fuerzas para seguir adelante. Al bajar las escaleras, el ritmo de su corazón se aceleró. La niñera estaba allí, sirviendo el desayuno con movimientos precisos y una expresión que ocultaba cualquier signo de debilidad. Pero en sus ojos, Javier percibía la desesperación, tal vez un atisbo del miedo que le había hecho advertirle antes. Sin embargo, él tenía otros objetivos en mente. Tenía que actuar con astucia. «Buen día, Javier», dijo la niñera, tratando de mantener un tono cordial. Pero él pudo captar matices en su voz.
Era un tono que buscaba restarle importancia a cualquier amenaza, como si intentara reafirmarse a través de una fachada de normalidad. Buenos días, respondió, sintiendo cómo su voz resonaba con un propósito claro. Mientras se sentaban a la mesa, Javier observó a Mateo, que comía en silencio, como si el peso del mundo recayera sobre él. En ese instante, comprendió que cada decisión no solo impactaba su vida, sino que afectaría profundamente al niño. Se impulsó a actuar con una determinación renovada, decidido a ser no solo un testigo, sino un protector. La rutina continuó, pero Javier sabía que cada momento contaba. Decidió comenzar a recopilar información desde el jardín, donde Mateo solía refugiarse. En cada conversación, en cada risa compartida, ocultaría la cámara de forma discreta, capturando la esencia de su relación. Cada imagen, cada palabra, sería un paso más hacia la verdad. La niñera, sin embargo, no tardó en notar las pequeñas variaciones. ¿A dónde vas?, preguntó con una ceja enarcada, mientras Javier intentaba cruzar el jardín. Solo voy a ver el nuevo árbol que plantó el jardinero, respondió, sintiéndose cada vez más astuto en sus respuestas. Durante las siguientes semanas, Javier se sumergió en su plan. Días enteros dedicados a construir un mapa mental de las interacciones de Mateo con la niñera. Empezó a notar patrones, momentos en que la niñera perdía la paciencia, descuidos que hablaban de un trato indiferente o incluso cruel hacia el niño. Cada descubrimiento era un ladrillo añadido a la muralla que empezaba a construir en su mente. Sin embargo, esa búsqueda de la verdad también lo llevó a confrontar sus propios miedos y dudas. Las paredes de la casa, antes seguras, ahora le parecían una prisión. Se interrogaba constantemente sobre el costo que tendría su búsqueda, qué pasaría si la niñera decidía hacer algo drástico para protegerse. El miedo se cernía como sombra, pero su determinación no se apaciguaba. Un día, Javier atrapó una frase de la niñera que heló su sangre: no te acerques a los asuntos que no entiendes. Esa advertencia no era solo un desafío, era un aviso de que ella sabía. Él se hallaba en un precipicio. Cada acción debía ser calculada, cada paso, una estrategia militar. El dominio de sus emociones se volvió crucial en la feroz batalla que tenía que librar. Al caer la noche, Javier proyectaba sus pasos en el silencio de su habitación. La vista sobre el jardín, bañado en la suave luz lunar, le inspiraba una paz temporal. Pero en la profundidad de su mente, una pregunta resurgía inquietante: ¿cuánto más podría ocultarle la niñera a Mateo, y hasta dónde sería capaz de llegar para salvar su propio pellejo? Una noche, un estruendo resonó por la casa. La niñera gritaba en el pasillo. Javier se congeló. La confrontación que había temido podía haber llegado antes de lo que había anticipado. Se preparó para enfrentar lo desconocido, su corazón batiendo con la brutal intensidad de la verdad que estaba a punto de desatar. El momento de desentrañar los secretos ocultos había llegado, y Javier no podía más que preguntarse: ¿realmente estaba listo para soportar las consecuencias de su descubrimiento? Javier contuvo la respiración, su mente funcionando a 1000 por hora mientras el sonido de los gritos resonaba en sus oídos. Cada palabra parecía un eco de un antiguo temor que ahora se materializaba frente a él. Se preguntaba si era este el momento que había estado esperando o si, por el contrario, significaba un precipicio del que sería imposible regresar. La adrenalina surcaba su cuerpo, agudizando sus sentidos, pero también lo llenaba de una incertidumbre inquietante. Al salir de su habitación, lo primero que vislumbró fue la sombra de la niñera, que se movía frenéticamente por el pasillo, con gestos ansiosos. Javier utilizó cada fragmento de razón que le quedaba para controlar su impulso de confrontarla sin un plan claro. Sabía que, si iba a desenmascararla, debía hacerlo de manera estratégica, elevando su papel de observador a confrontador. Se detuvo un momento, sintiendo el pulso de sus emociones que amenazaba con desbordarse. ¿Qué está pasando?, preguntó, intentando que su voz sonara firme, aunque el hilo de temor no se disipó. La niñera se volvió hacia él, su rostro enrojecido, las lágrimas a punto de desbordarse. En sus ojos, Javier vio el destello de la desesperación. Era un reflejo del poder que él había decidido reclamar en su vida y que no le permitiría a ella arrebatarle.
No es asunto tuyo, Javier, respondió ella con una frialdad que rompió la fachada de vulnerabilidad. Sin embargo, Javier también percibió un tono defensivo, como si su autoridad estuviera en juicio. En ese instante, comprendió que no solo se trataba de Mateo, sino de todo lo que significaba para él enfrentarse a la adversidad. Javier decidió dar un paso hacia ella, acercándose con más calma de la que sentía. Con cada movimiento, se sentía como un guerrero en un terreno peligroso, y aún así, había una claridad emergente dentro de su caos emocional. Lo es, si Mateo está involucrado. Todos estamos aquí para protegerlo, afirmó, cada palabra lanzada como un misil hacia el centro de su defensiva. La niñera miró hacia atrás, como si ponderara su próximo movimiento. Javier notó que, al igual que él, también estaba en una encrucijada. Era un juego de poder, y la balanza se hallaba en constante movimiento. Mientras ella vacilaba, Javier aprovechó la oportunidad y se dirigió al jardín, donde sabía que Mateo se había refugiado tras escuchar el tumulto. Era una decisión sencilla pero poderosa. Quería proteger al niño, pero también necesitaba entender la magnitud del desafío que tenía delante. Aguijoneó su concentración en cada paso que daba, tenía que servir de ancla. Mateo lo necesitaba. Al encontrarlo, Javier se arrodilló a su altura y le habló con suavidad. Mateo, ¿estás bien? La mirada del pequeño, que antes proyectaba inquietud, ahora contenía un destello de confianza. Había algo en su voz, un eco de aquel día en que Javier decidió convertirse en su protector. En ese momento, comprendió que no solo luchaba por la verdad, sino por la construcción de un nuevo entorno, uno donde Mateo pudiera ser feliz. Mientras Javier seguía hablando con él, cada palabra era una forma de reforzar su vínculo. Se dio cuenta de que, al intuir el dolor de Mateo, también estaba curando su propio sufrimiento. Esa búsqueda de libertad le dio a Javier un nuevo nivel de determinación, reforzando su propósito de seguir adelante. La niñera no solo sería un obstáculo, sino un elemento esencial en su camino hacia la revelación. Regresó al interior decidido a intervenir de manera directa, pero antes de hacerlo, sintió la necesidad de prepararse aún más. Tenía que ser ingenioso, no solo por sí mismo, sino por el bien de Mateo. La voluntad de protegerlo lo había cambiado, y ahora se había transformado en alguien que no solo buscaba la verdad, estaba dispuesto a pelear por ella, pase lo que pase. El sudor frío comenzó a caerle por la frente mientras su mente trazaba un nuevo plan. Pero antes de que pudiera avanzar, una sombra familiar cruzó el umbral. Era Mateo, con ojos llenos de incertidumbre. Javier, ¿vas a hacer algo?, preguntó, su voz entrecortada. Javier sintió que se apretaba un lazo en su pecho. Sí, Mateo, por ti, lo haré, respondió. La determinación ahora vibraba en su voz, transformándose en un fuego que lo impulsaba hacia adelante. Pero entonces, un presentimiento le hizo dudar. En su interior, una pregunta emergió con fuerza: ¿cuál sería el costo de esa lucha? ¿Estaría verdaderamente preparado para lidiar con lo que estaba a punto de desatar? Mientras Mateo lo miraba intensamente, Javier supo que el tiempo se estaba agotando. La verdad debía salir a la luz y lo haría en el próximo enfrentamiento con la niñera. Sin embargo, lo que no sabía, era que ese encuentro no solo revelaría secretos ocultos, también sacaría a la superficie las sombras de su pasado. Javier respiró hondo, sintiendo cómo la determinación se apoderaba de él. La realidad que había estado evitando se presentaba ante sus ojos con una claridad que le era a la vez aterradora y liberadora. Estaba a punto de enfrentarse no solo a la niñera, sino a las sombras de su propia historia, esas que había reprimido durante demasiado tiempo. Mientras caminaba hacia el salón, su mente se pobló de dudas. Durante años había guardado secretos, su incapacidad para enfrentarse a sí mismo, su miedo a ser un defensor fallido, y la sombra de su propia infancia que acechaba en cada rincón de su memoria. Javier había decidido que hoy sería diferente. Con cada paso que daba, en lugar de sentirse abrumado, intensificaba su intención de convertirse en un agente de cambio. Al entrar al salón, encontró a la niñera detrás de un sofá, hablando en voz baja, su mirada nerviosa no se le escapó. Javier clavó sus ojos en ella,
advirtiendo cómo ese instante era más que un simple enfrentamiento, era una oportunidad para retomar el control de su vida. La niñera levantó la vista, y en sus ojos apareció una mezcla de desafío y sorpresa, como si hubiera subestimado su resolución. Vamos a hablar, sentenció Javier, cada palabra cargada de firmeza. Los recuerdos de sus días de niño, cuando se sentía pequeño y sin poder, surgieron a la superficie. En ese momento, tomó conciencia de que no podía dejar que aquellos ecos del pasado determinaran su presente. Este no era solo un enfrentamiento por Mateo, era su batalla personal. La niñera, al principio evasiva, pronto se dio cuenta de que su poder se estaba desvaneciendo. Javier, apoyando su peso en una pierna, finalmente se sintió liberado de aquellas cadenas invisibles que lo habían mantenido amarrado a la inacción. Esa liberación, ese sentido de autoeficacia, comenzó a erigirse como su mayor aliado. ¿Por qué tratas así a Mateo?, preguntó, su voz resonando con cada vez más convicción. Las palabras fluyeron como si fueran parte de un mantra que había tomado años formar. Él no es un objeto ni un juguete. Tiene derecho a ser feliz. La niñera lo miró fijamente, sin poder ocultar su nerviosismo. En ese instante, Javier comprendió que ella era una víctima también, una que había perpetuado un ciclo vicioso. La desesperación la había conducido a justificar comportamientos inaceptables. Pero ahora, estaba en juego algo más grande. Mientras desplegaba su argumentación, una revelación inquietante anidó en su mente. Tal vez, lo que necesitaba la niñera no era un castigo, sino una oportunidad para cambiar. Javier comenzó a cuestionar sus propias creencias sobre el perdón y la redención. ¿Realmente podía desear que ella encontrara su camino hacia el cambio? Su mente palpitaba con una nueva estrategia, no era suficiente confrontarla, tenía que darle una salida. Si no puedes cuidar de Mateo, debes dejarlo ir, continuó, ahora con la voz más suave pero firme. Él merece amor y apoyo, no clavos en la pared de su vida. Javier sintió que, al sacar a la luz la verdad, ejercía una fuerza renovadora no solo sobre ella, sino también sobre sí mismo. Cada palabra que pronunciaba era un peldaño hacia su propio crecimiento. Comprendió que estaba dejando atrás al niño que una vez se sintió impotente, permitiendo que surgiera un hombre que deseaba ser un faro de esperanza. Justo cuando la niñera parecía asimilar sus palabras, un sonido proveniente del pasillo rompió la atmósfera tensa. Era Mateo, quien había escuchado la conversación. Javier, ¿qué está pasando?, preguntó el niño, su voz temblorosa revelando su vulnerabilidad. Javier lo observó, sintiendo que estaba frente a una bifurcación en su vida. Estamos hablando de cómo cuidar de ti, Mateo, respondió. Pero sabía que no solo era la niñera quien debía ser confrontada. Ahora, el verdadero desafío se presentaba ante él, enseñar a Mateo a ser valiente, a enfrentar sus miedos, y a no aceptar menos de lo que merecía. La niebla de su inseguridad comenzó a disiparse, dejándole un camino. Claro, pero el verdadero costo de esa transformación quedaba por verse. ¿Estaría Mateo dispuesto a enfrentar no solo a la niñera, sino las sombras que acechaban en su propia vida? La tensión en la habitación se incrementó, y en ese momento, Javier supo que el cambio radical estaba a la vuelta de la esquina. Todo dependía de ellos dos y de la decisión que tomaran juntos en el rostro de la verdad. La mirada de Mateo era una mezcla de confusión y miedo, y eso llenó a Javier de una determinación renovada. Era el momento de actuar con claridad, de no dejarse intimidar por la incertidumbre. Este no era solo un enfrentamiento con la niñera, era una oportunidad para forjar un nuevo camino para ambos. Mateo, tú no estás solo en esto, dijo Javier, inclinándose hacia el niño, sus ojos profundos ahora reflejaban una compasión contundente. Quiero que sepas que podré ayudarte. Juntos podemos enfrentar a quienes nos lastiman. Ese simple acto de abrirse frente al niño era un giro inesperado en su papel. En su mente, comenzó a visualizar a Mateo como un aliado en lugar de solo un niño que necesitaba protección. Así era como florecía la verdadera relación entre ellos, basada en la confianza mutua. La niñera, al observar esta conexión, pareció tambalear en su postura defensiva. Javier se dio cuenta de que este era un momento decisivo no solo para Mateo, sino también para ella.
En su interior, Javier luchaba con la idea de que quizás el perdón podía formar parte de la solución. Abrir el corazón a la comprensión en lugar de cerrarse en juicio era una lección que él había batallado por aprender. Es hora de que reconozcamos el daño, continuó, mirando fijamente a la niñera. No somos enemigos. Tú, yo y Mateo, todos hemos sufrido de alguna manera. Pero eso no justifica el dolor que has causado. Había algo casi liberador en esa conversación. Para Javier, cada palabra que pronunciaba se sentía como un ladrillo que caía, derribando muros que había construido para protegerse. A medida que la conversación avanzaba, la niñera empezó a mostrar reticencias, su mirada vacilante se volvía más vulnerable. Javier podía ver que esa mujer también era prisionera de sus propios fantasmas. Algo en su tono había cambiado, pasando de la defensiva a un gris de confusión y lucha interna. No sé si puedo, murmuró casi para sí misma, y Javier no pudo evitar que un rayo de empatía lo atravesara. Puedes, respondió Javier con firmeza, pero solo si decides hacerlo. La transformación se estaba gestando en las tres almas presentes en la habitación, y Javier se sintió impulsado a ser un catalizador en lugar de un juez. Todos merecemos una oportunidad para redimirnos. Pero eso comienza admitiendo nuestros errores. Mateo observaba, captando la esencia de lo que sucedía a su alrededor. La inocencia que aún poseía contrasta con la dureza de las vidas de los adultos que lo rodeaban. Era un recordatorio para Javier de que a menudo los más duros secretos se guardan en los corazones más jóvenes. ¿Este niño estaba preparado para absorber la lección que se desplegaba ante sus ojos? Javier se dio cuenta de que el proceso de transformación no estaba solo enfocado en la niñera. Su propio sentido de identidad se estaba transformando, y este papel de guía que había asumido le ofrecía perspectivas invaluables sobre su propio viaje. La lucha contra su pasado había comenzado a tomar forma, no como una batalla solitaria, sino como parte de un esfuerzo compartido por la sanación. De repente, un golpe sutil resonó en su mente. Una pregunta ineludible sobre su futuro brotó: ¿cómo podrían avanzar juntos desde aquí? ¿Qué pasos eran necesarios para establecer una nueva narrativa, una donde las heridas pudieran sanar en vez de perpetuarse? Mientras el silencio llenaba el salón, Javier comprendió que el verdadero desafío sería la construcción de un nuevo marco de referencia, donde Mateo pudiera crecer sintiéndose seguro, y donde la niñera pudiese hallar la redención que tanto necesitaba. Pero, ¿era posible reescribir la historia en un solo día? La tensión se mantenía a flote como un hilo delgado, a punto de romperse. Justo cuando la niñera pareció buscar en sus recuerdos la manera de responder, Javier sintió que el aire se volvía denso. Era el instante perfecto para dar un paso hacia adelante, y con él, la revelación que podría sellar el destino de todos. ¿Sería capaz de hacerlo, o su pasado lo mantendría anclado al miedo? Javier respiró hondo, sintiendo el peso de la atmósfera cargada de expectativas. La niñera vacilaba, y él lo podía percibir. Esta pequeña ventana de vulnerabilidad era lo que había estado esperando para abrir el diálogo. Lo que hemos vivido no puede ser olvidado, pero podemos trabajar en esto, dijo, su voz firme, aún resonando con esa mezcla de compasión y resolución. Tú no eres solo la niñera de Mateo, eres una persona con un pasado que ha dado forma a tus decisiones. Pero ese pasado no tiene que definir tu futuro. La mujer lo miró con ojos llenos de dudas, y Javier vio la chispa de posible comprensión. Se dio cuenta de que era el momento de ser más honesto, más transparente. He tenido mis propias luchas, confesó, levantando la cabeza con la intención de proyectar fuerza. He sentido el dolor de la traición, de no ser visto ni escuchado. A veces, eso me llevó a actuar de maneras que no son justas. Mateo, en ese momento, se acercó a Javier, apoyando su pequeña mano sobre su muslo. La autenticidad de Javier parecía aliviar parte del miedo que aún mantenía, como si el niño intuía que su guía había encontrado un camino. Me he cerrado, he construido muros por miedo, continuó Javier, y sé que tú también lo has hecho. Pero hoy, podemos elegir abrir puertas en lugar de cerrar caminos. Cada palabra parecía desmantelar las defensas de la niñera, quien tragaba saliva, reflexionando. Dime, ¿qué necesitas para poder avanzar? Javier preguntó,
confiando en que esa indagación podría resonar dentro de ella. La niñera, en apariencia tan inquebrantable momentos antes, ahora parecía frágil, como si la pregunta hubiera descifrado un código que llevaba guardando demasiado tiempo. Solo, no sé si soy capaz de cambiar, admitió, su voz quebrada por la incertidumbre. Javier sintió una oleada de empatía. Comprendía que la lucha interna era tan poderosa como el enfrentamiento que había tenido lugar. No tienes que cambiar de inmediato, repuso, buscando sostener esa chispa de esperanza. Cada pequeño paso cuenta, y yo estaré aquí contigo, si así lo decides. Pero debes mirar dentro de ti misma y encontrar la fuerza para dar ese primer paso. En ese preciso momento, el espíritu de colaboración se hizo palpable en el aire. Javier no solo se sentía como un protector, se decía a sí mismo que estaba empezando a convertirse en un líder, un facilitador del cambio, tanto para él como para aquellos a su alrededor. Pero una pregunta preocupante se cernía en su mente, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar por Mateo, por la niñera, y por sí mismo? Esa imagen del cambio a menudo era amenazante, como un espejismo que podía desvanecerse en cualquier instante. La necesidad de mantener un propósito claro lo empujaba a ser certero, pero también generaba dudas sobre qué pasaría si fallaba. La niñera entonces asintió lentamente, una manifestación de determinación escasa pero notable. La tensión silenciosa llenó el espacio mientras ella comenzaba a pensar en sus propias decisiones. En ese instante, Javier supo que el camino no sería rápido, pero quizás se estaba sembrando una semilla de transformación. Fue un momento de apertura, pero también un punto de inflexión. ¿Cómo empezar?, preguntó ella como en un susurro, como si cada palabra demandara un esfuerzo monumental. Javier sintió que podía vislumbrar un futuro, uno donde el dolor se comenzaba a transformar en entendimiento. Se preparó para ofrecer una respuesta, seguros de que lo que se decidiría en ese instante podría ser más que una simple resolución. Era el giro necesario para redefinir sus vidas. Sin embargo, un sonido rompió la intimidad del momento, el estruendo del teléfono de la niñera vibrando en la mesita. Todos los ojos se volvieron hacia ese dispositivo, y Javier sintió un escalofrío a medida que el aire se cargaba nuevamente. ¿Qué noticias llevaría esa llamada que podría cambiar la dirección de sus esfuerzos? La niñera se apresuró a coger el teléfono, su rostro reflejaba una mezcla de nerviosismo y resignación. Javier la observó, sintiendo cómo la intimidad del momento se evaporaba en medio de esa interrupción inesperada. Cada segundo era un recordatorio de lo frágil que era el progreso que habían hecho juntos. Al descolgar, la voz al otro lado del hilo sonó autoritaria y exigente. Javier no podía evitar sentir curiosidad por el contenido de la conversación, ni las repercusiones que eso podría acarrear. La niñera comenzó a murmurar respuestas entrecortadas, y Javier notó esa tensión en su cuerpo, como sus hombros se encorvaban y las manos temblaban ligeramente. ¿Qué pasa?, preguntó él, su voz medida, manteniendo una calma que comenzaba a fallar en su interior. La mujer colgó, y con un gesto casi involuntario, llevó una mano a su frente. Tengo que irme, dijo casi en un susurro, la determinación de antes se desvanecía en un instante. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Javier necesitaba entender, y la urgencia de su voz la hizo mirar a Mateo, quien claramente estaba confundido, su pequeña mano todavía sobre el muslo de su padre. Es complicado. Hablé con mi hermana, y, hay problemas familiares, expresó, pero Javier no podía ignorar la inquietud detrás de sus palabras. Había algo más. Su instinto le decía que esa llamada no era solo un asunto personal. No puedes dejar ahora, insistió, alzando la voz más de lo que pretendía. ¿Acaso se trata de Mateo? No puedo permitir que... La preocupación en su pecho se transformaba rápidamente en un nudo de ansiedad. Se sentía atrapado entre la necesidad de proteger a Mateo y la creciente inseguridad sobre la estabilidad de la niñera. Ella retrocedió, la mirada trastornada. No se trata de él. Es sobre mí y lo que dejo atrás. Hay cosas que no puedo manejar. No puedo ser la persona que Mateo necesita si no me cuido primero. En ese momento, Javier se dio cuenta de que el esfuerzo por abrirse a un camino hacia el cambio era mutuo. Si deseaba que la niñera diera ese primer paso, debía hacer lo mismo.
Era el momento de confrontar sus propios demonios, de arriesgar más por el bienestar de Mateo y de esa mujer que parecía estar en una encrucijada. Escucha, dijo Javier, buscando el coraje para ser completamente honesto. Sé que tenemos nuestras luchas, pero no podemos permitir que el pasado determine nuestras acciones. ¿Qué te impide seguir adelante? Sé que hay fuerza en ti que puede surgir si solo decides enfrentarlo. Ella lo miró fijamente, luego desvió la mirada, como si en ese instante pesaran más los recuerdos que las posibilidades. Si la vida de todos dependía de ese instante de conexión, encontrar un camino hacia adelante parecía ser una tarea monumental, como escalar una montaña sin lo necesario para asegurar el ascenso. Finalmente, Javier tomó una decisión. Te ofrezco mi ayuda para enfrentar esos problemas. Si no te sientes capaz de hacerlo sola, si quieres, encárgalo a mí y juntos podemos buscar una solución. Es posible que descubramos algo en el proceso. El temor de ella se mezclaba con la gratitud de saber que no estaba sola. La mujer vaciló, su mirada reflejaba un torbellino interno. Aunque el cambio era aterrador, quizás, solo quizás, había un camino disponible si se atrevía a dar el paso. Justo cuando pensaba que la conversación podría llevar a un pequeño avance, nuevamente el teléfono vibró en la mesa. Javier sintió que el tiempo se detuvo. El rostro de la niñera se blanqueó al ver quién llamaba. De repente, la atmósfera estaba cargada de un nuevo tipo de tensión, y un silencio inquietante llenó el espacio. Es mi exesposo, murmuró. Sus palabras, cargadas de un temor palpable, retumbaron en la habitación con la fuerza de una revelación inminente. Javier entendió que ese momento traía consigo una complicación mayor, y una pregunta resonó en su mente: ¿podría el descubrimiento de sus verdades ocultas ser la clave para su propia transformación? Javier sintió cómo su corazón latía con fuerza al escuchar el nombre del exesposo de la niñera. En ese instante, algo dentro de él hizo clic. No solo se trataba de la batalla por proteger a Mateo, sino también de la oportunidad de enfrentar lo que había sido parte del pasado de alguien más. La revelación podía ser una puerta, y no un muro, si ambos se atrevían a cruzarla juntos. Debes contestar, dijo Javier con determinación, sintiendo que este podría ser un momento decisivo para los tres. La niñera lo miró, la confusión aún clara en su rostro, pero su cuerpo parecía haber tomado una decisión. Después de un largo suspiro, asintió lentamente y deslizó el dedo para responder la llamada. Hola, su voz tembló, y Javier sintió la tensión en el aire. El diálogo que siguió fue un torbellino de emociones, con gritos y acusaciones. Pero más allá del desespero, también había una vulnerabilidad que tocó las fibras del corazón de Javier. La niñera, al escuchar disgustada las palabras de su exesposo, recordó la verdad que había estado escondiendo: no era solo un espectro de su pasado, era un eco que, por fin, estaba dispuesto a ser confrontado. Al terminar la llamada, su rostro se iluminó con una nueva resolución. ¿Sabes qué? Estoy cansada de vivir en el miedo. Estoy cansada de huir de mis problemas, confesó, sus ojos brillando con energía renovada. Javier la observó, notando el cambio en su lenguaje corporal. La mujer que antes se sentía derrotada ahora mostraba signos de valentía. Eso es un gran paso, dijo, acercándose para sostener su mano. No tienes que enfrentarlo todo sola. Mateo y yo estamos aquí para apoyarte. Era el momento que tanto había esperado, nacer en el fragor de una verdad compartida. Justo cuando pensaba que las cosas estaban en marcha, la voz de Mateo interrumpió la conversación. ¿Puedo ayudar, Javier? Su inocencia era refrescante y su deseo de participar en la solución le recordaba a Javier que, a veces, la lucha más dura es la que ofrecemos a los demás. Claro que sí, Mateo. Todos estamos aprendiendo juntos, repuso Javier, sintiendo cómo la conexión entre ellos se fortalecía. La transformación que había comenzado en la niñera ahora se expandía, tocando a cada uno de ellos. Aquí estábamos, tres almas decididas a cambiar sus destinos. Con una nueva visión, Javier propuso un plan. Necesitamos hablar con alguien que pueda ayudarnos a resolver estos problemas. Quizás un terapeuta, alguien que entienda y que pueda guiarnos en esta búsqueda de sanación. La niñera asintió, consciente de la urgencia de actuar. Juntos,
Trazaron un camino hacia adelante, uno donde Mateo no solo sería un niño protegido, sino un joven con voz y poder. Días después, el panorama comenzó a transformarse. Con cada sesión de terapia, la niñera comenzó a enfrentar sus traumas, a medida que se descubría a sí misma, se tornaba más presente y consciente. La relación entre ellos creció, las tensiones desvanecían y las risas empezaron a llenar los espacios que antes habían tenido miedo. Javier vio cómo sus palabras de valentía estaban dando resultados, y esa semilla de esperanza que había sembrado estaba floreciendo. Mateo también empezó a florecer. Se involucró más en sus actividades, su risa se hizo más frecuente, y Javier, sintiendo la estabilidad en la vida de su pequeño amigo, comenzó a ver su propio progreso. Había crecido en confianza, había aprendido a ser un líder, y su deseo de ayudar a otros se expandía más allá de las paredes de la mansión en Polanco. Javier comenzó a pensar en su futuro como una carrera profesional, diseñando una ruta en el campo de la psicología o el trabajo social, donde pudiera seguir ayudando a aquellos que, igual que él y Mateo, necesitaban una voz. Al final, Javier se dio cuenta de que había conquistado su propio miedo, y su vida se había transformado. Él era ahora un voz para quienes no podían hablar, un protector no solo de Mateo, sino un embajador para la esperanza. Con el tiempo, la niñera se convirtió en su aliada, protegiendo a Mateo con amor y entrega, y Javier comenzó a ver los destellos de la vida que siempre había soñado. Lo más gratificante de todo, sin embargo, fue el encuentro de su madre. Ella pudo ver el crecimiento en su hijo, el cambio en su manera de abordar el mundo. Estoy orgullosa de ti, Javier. No solo has descubierto tu voz, sino que has ayudado a otros a encontrarla también, le dijo, y eso resonó más profundo que cualquier otro cumplido que pudiera recibir. La vida no sería perfecta, siempre habría desafíos en el camino, pero Javier sabía que tenía las herramientas necesarias para enfrentarlos. Había aprendido que la valentía no solo era un momento, sino una 747 travesía, y al estar rodeado de amor y apoyo, estaba preparado para cualquier historia que la vida tuviera para ofrecerle. De ese modo, Javier había vuelto a nacer. La lucha por la verdad no solo había liberado a Mateo y la niñera, sino que había cimentado la vida que él siempre había querido vivir. Una vida de significado, de conexión y de deseo ardiente de hacer de este mundo un lugar mejor. Al mirar hacia el horizonte, con la luz del sol brillando sobre él, Javier sonrió. Había encontrado su lugar y estaba listo para compartirlo con el mundo. Ahora, es hora de que ustedes también tomen acción. Suscríbanse inmediatamente a este canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que cambiarán vidas. Dejen un me gusta ahora, cada clic cuenta para alimentar el algoritmo y hacer que más personas puedan disfrutar de estos relatos transformadores. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo. Los verdaderos fans de las historias de superación personal entienden la importancia de estos gestos. Actúen ahora.